Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos aquí, Alberto Morales. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola René, ¿qué tal? Y René Ortega de Cristianos 21 en Contexto. Algunos de ustedes nos han solicitado que, además del resumen que hemos hecho de cada documento, también hagamos un programa de análisis, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así es que esperemos que les guste y que lo compartan con sus familias y sus amigos. El día de hoy vamos a analizar el documento, la exhortación apostólica Gaudete et Exultate, alégrense y regocíjense del Papa Francisco. Alberto, si nos comentas a qué se refiere, por favor. Muy importante este documento del Papa Francisco, que es sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, es decir, en el siglo XXI, ¿no? Me llama la atención, sobre todo en la introducción, que es una introducción de 2 párrafos, el párrafo 1 y el párrafo 2, empieza alegraos y regocijaos, ese principio que le da justamente el título a este documento. Eh, Lo que llama la atención sobre todo es la paradoja, ¿no? O sea, porque esto hace referencia cuando a Jesús les dice a los apóstoles, dichosos ustedes cuando sean perseguidos y humillados por mi causa, alegraos y regocijaos, ¿no? Es una paradoja, o sea, una persona sin la formación cristiana podría pensar, o sea, es una tontería pensar que podemos estar alegres y podemos tener gozo si alguien me está persiguiendo o si alguien me está humillando. Pero los que conocemos nuestra fe cristiana, tenemos muy buena, y si tenemos buena memoria, en los Hechos de los Apóstoles se nos da el primer ejemplo cuando después de ser azotados por las autoridades judías, los apóstoles salen brincando de gozo, así dice el pasaje del Evangelio. La santidad, y se nota a lo largo de todo el texto, consiste en, en la perfección a través del amor. Que nosotros tenemos ejemplo, pues de los santos que ya la iglesia nos propone como ejemplo, como amigos, o sea, como intercesores. Pero algo interesante que hace el Papa Francisco es hablar de los santos de la puerta de al lado, ¿no? ¿Quiénes son esos santos de la puerta de al lado? Pues nos dice, o sea, pues nuestros vecinos, parientes, o sea, mi madre, ¿no? Mi esposa, mi hijo, mi vecino, el primo, ¿verdad? Todos ellos pueden ser santos y a lo mejor no estamos dando cuenta, pero si es una persona que está inclinada a hacer el bien a otro, esa persona pues puede estarse haciendo santa. O sea, la gente normal es a la que Jesús llama para ser santos, ¿no? Alberto, Este, eh, eh, ajá, me parece muy importante todo lo que has dicho, porque, a ver, esta imagen de la santidad es como no equivocarse. El santo es el que no se equivoca, el que hace todo bien. Y ese no es el no, santo. El santo, el que acabas de decir, el santo es el que ama. El santo es el que intenta seguir a su maestro, a Jesús, y que así entonces es. busca en lo pequeño y en lo grande, en las cuestiones de todos los días, en las dificultades que Sí, pues, de exactamente. cuando nos encontramos graves en la vida, siempre está buscando amar. Y eso exige una negación de uno mismo. Y ahí viene entonces esta paradoja que decías, que es el buscar ser santos, entonces nos exige olvidarnos de nosotros mismos para amar a Dios sobre todas las cosas, que exige o requiere que amemos a Dios más que a nosotros mismos y amar al Ujú, prójimo como a nosotros mismos, es decir, igual, ¿no? claro. El tratar a los demás como queremos ser tratados. Y entonces, ahí, Alberto, no sé qué opinas, pero me parece que las bienaventuranzas toman sentido, ¿no? O sea, el bienaventurado el pobre de espíritu, ¿no? El ser humildes, el Claro. bienaventurado los mansos, los gentiles, los que comprenden a los demás, los que lloran, los que Sí, consuelan el dolor de los demás, los que buscan la justicia, el claro. que se respete los derechos
de todos, pero sobre todo de los más humildes, los misericordiosos, decías ahora, ¿no? El reconocer que Dios nos ha puesto, nos ha colocado en un momento histórico, en un lugar físico, en condiciones particulares, que es un regalo de Dios, la vida y todas las circunstancias que Dios nos regala, son un regalo, son dones que Dios nos da, y que es el Espíritu Santo el que nos va santificando, no nosotros mismos, ¿no? Sino que el Espíritu Santo nos va santificando a través de la gracia, y que nosotros aceptemos esa gracia y la apliquemos en cada momento, aunque nos vamos a equivocar, y por lo tanto seguimos siendo pecadores. Y entonces eso requiere que todo elemento de nuestra vida esté basado en eso que estamos comentando. Y entonces dice el Papa en ese primer capítulo, el llamado a la santidad, que los cristianos no tengamos una visión fragmentada de la vida, que creamos que somos santos porque vamos a misa los domingos, porque nos confesamos, o porque vamos a misa todos los días, o porque rezamos el rosario, o etcétera, etcétera. Sí, y el resto de nuestra vida es otro tema, ¿no? Y no sé qué opinas, Alberto, pero justamente esta visión requiere, exige que cada momento, en cada circunstancia, en cada cosa que estamos haciendo durante el día, estemos viendo, intentando este camino de santidad, confiando en que es el Espíritu Santo el que nos santifica. Sí, y fíjate, o sea, hablando de esa integridad de vida, yo creo que es muy importante tener presente todavía en el capítulo primero que, pues que todos somos llamados a ser santos, ¿verdad? Pero los santos no se hacen en serie, ¿no? Se hacen en serio. Correcto. En el sentido de que, pues, Dios está esperando algo peculiar de cada uno. De hecho, hay una cosa que menciona el Papa Francisco aquí en el capítulo 1 que dice, ojalá puedas reconocer, o sea, está hablando de tú, el Papa, ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida, ¿no? O sea, ¿cuál es mi vida? Pues la de todos los días, ¿no? Eso es también una enseñanza del Evangelio, ¿verdad? O sea, que hay que ser fieles en lo poco, ¿no? Hay que ser fieles en lo poco, y entonces es ahí donde debemos de encontrar el ser perfectos. O sea, cada circunstancia de nuestra vida la podemos ofrecer con el Espíritu Santo a Dios Padre, a través de Jesucristo, ¿verdad? O sea, el lavar un traste, ¿no? O sea, el limpiar una ventana, el ayudarle a una señora a cruzar la calle, el típico ejemplo, ¿no? O sea, cuando hacemos el bien, estamos amando. ¿Qué quiere decir amar? Eso es lo importante. Hemos hablado del amor, pero ¿cómo debemos entender cuál es un concepto apropiado del amor? Es querer hacer el bien del otro, desear que al otro le vaya bien. Eso es amar. Desear que al otro le vaya bien, querer el bien del otro, luchar para que el otro esté bien. Eso es amar. Y hay muchas maneras, o sea, muchísimas, ¿no? O sea, el amor de los esposos, el amor entre hermanos, el amor entre padres e hijos, el amor entre amigos, el amor entre compañeros de trabajo, el amor ante los desconocidos. O sea, yo creo que no podemos ponerle ningún pero al amor a los desconocidos cuando leemos la parábola del buen samaritano. O sea, el buen samaritano fue el que mejor se portó con el que estaba tirado en el camino y no lo conocía, ¿verdad? O sea, también existe el amor al desconocido. Y el amor al desconocido se funda en el hecho de que sabemos que aunque lo desconozco, es hijo de Dios. Jesús quiere decir algo con mi vida. Y eso es algo que tengo que descubrir. Y el camino para descubrir eso que Dios quiere decir a través de mi vida es el camino de la santidad. O sea, el buscar alejarnos del pecado, por supuesto, pero al mismo tiempo no solo es alejarnos del pecado, porque el alejarnos del pecado forma parte del temor de Dios, que es en la escalera de los 7 dones del Espíritu Santo, es el primero, temor de Dios, o sea, alejarnos del pecado. Es el temor a ofender a Dios. O sea, ese es el primer escalón. Pero tenemos que subir los otros 7 escalones que nos lleva hasta la sabiduría, y la sabiduría tiene que ver con el amor.
La persona auténticamente sabia Sí. es la que ama como Dios quiere que ame esa persona. Estabas hablando ahorita de una serie de circunstancias que creo que vale la pena aterrizar porque, a ver, en el amor en la familia, en el matrimonio con nuestra esposa o esposos, si son mujeres, eh, Ujú, que- ¿cómo se da? Por ejemplo, el dominio de la otra persona, ¿no? Eso no es amor. La falta de atención a los hijos, ya sea porque nuestros propios intereses, no sé, que nos gusta mucho un deporte, no les ponemos atención, o por estar poniendo atención a nuestro trabajo. El, el, eh, ah, yo voy a confesar, el manejar de manera agresiva, eso no es amar a los prójimos, estos que van a los lados. ujú, En el trabajo, el estar pensando en las utilidades, si yo soy empresario, o el estar buscando igual dominar a las personas que trabajan en mi área, los que me reportan. ujú. O sea, Sí. eso no es amor, eso es dominio, que es lo que existía en la antigüedad, bueno, y todavía ahora, pero cuando Jesús nos habla del nuevo mandamiento, del amor, nos Ujú, está diciendo que debemos de sacrificarnos a nosotros mismos, dejar de vernos a nosotros mismos como lo primero, para ujú. ponernos después de Dios y en el mismo lugar que nuestros prójimos, y por lo tanto requiere un esfuerzo permanente en lo chico y en lo grande para Claro. buscar el mismo nivel de bien para nuestros prójimos, ¿no? Sí, con lo que estás diciendo me recuerdas pues otro dicho de Jesús que dice, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Luego muchos cristianos malinterpretamos eso, ¿no? O sea, tú estás hablando de la mala interpretación de ese dicho de Jesús, ¿verdad? O sea, cuando pues algunos que malinterpretan dicen, bueno, Dios dijo, pues a Dios lo de Dios y al César lo del César, con Dios me porto de una manera y fuera de la religión me porto de otra, ¿no? O sea, que es una falta de unidad de vida, Así ¿no? O es. sea, también nos dijo Dios que los constituidos en autoridad, su autoridad les viene de lo alto. O sea, no podemos desligar la vida cotidiana del trato con Dios. De hecho, es un doble mandamiento, ¿no? O sea, cuando dice Jesús que el doble mandamiento, o sea, que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, y el segundo mandamiento es semejante, cuando dice eso, realmente nos quiere decir que no se puede entender que obedezcas a uno y desobedezcas al otro. Ujú. ¿Verdad? No Correcto. puedes decir que amas a Dios si no amas al prójimo, o al revés. Ujú. No puedes decir que amas al prójimo si conociendo a Dios no lo amas, ¿no? Así es. Entonces, necesitamos una unidad de vida, ¿verdad? El cristiano, si es un abogado, tiene que reflejar su cristianismo, su fe en su profesión como abogado, Ujú. ¿no? Eso es ser santo. De hecho, hay un psicólogo inglés, ahorita se me olvidó el nombre, que habla del sentido de la vida, que dice, o sea, el sentido de la vida, ¿sabes de dónde viene? Y así lo dice de una manera muy formal. ¿Sabes de dónde viene el sentido de la vida? De las responsabilidades. Una persona que no tiene responsabilidades no tiene sentido de la vida, ¿no? Exacto. Podemos hacer el paralelo, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a ir descubriendo cuál es mi camino de santidad? O sea, ese camino que Dios quiere que recorra. A través de mis responsabilidades. ¿Cuáles son mis responsabilidades? Ser padre de familia, hay que ser buen padre de familia. Y eso lo menciona, creo que todavía en el primer capítulo, segundo en medio. ¿Eres madre de familia? Sé buena madre de familia, ¿no? ¿Eres estudiante? Sé buen estudiante. ¿Eres político? Aunque nos enramos, Ujú. pues sé buen político. O sea, ¿existen los políticos santos? Bueno, hay un político en los altares, ¿no? Está Santo Como Tomás Moro, 50, ¿eh? está San Luis Rey, ¿verdad? Que fueron políticos y fueron santos. ¿Eso qué significa? Que no es imposible que un político pueda ser santo. Y entonces, fíjate, qué interesante eso que dices. Y para no alargarnos mucho, pasamos al segundo tema. Sí. Eh, no puede haber una visión fragmentada de la vida. Yo no puedo ser un mal político y ser un buen cristiano al mismo tiempo. No, No puedo no es ser posible.
mal empresario y ser un buen cristiano al mismo tiempo. Entonces, es una contradicción. Eso simplemente no existe, ¿no? No, y algo que hay que tener cuidado, porque te lo digo, yo por la experiencia que tengo en la docencia, que le he dado cursos a gente ya profesionista, se corre el riesgo de justificar Exacto. las acciones cuestionables de mi profesión, ¿no? Pues que eso se acostumbra. O pues a eso me voy obligado. Si no hago eso, me quedo sin chamba. Digo, o sea, tampoco Dios le va a pedir cosas imposibles a la gente. O sea, Dios nunca va a pedir imposibles. Pero una persona, digo, ya para no adentrar mucho en este tema, porque es otro tema, ¿no? La verdad, este, si se nos está extorsionando en nuestra profesión, que nos está obligando a hacer cosas que no quiero, ¿verdad? O sea, esa persona debe de buscar cómo resolver, pues, esa tensión, ¿no? Entre lo que estoy haciendo y lo que realmente quiero hacer, ¿no? O sea, un abogado cristiano que está sumido, por ejemplo, en una red de corrupción, y es buen cristiano, va a buscar resolver esa tensión. Y si no es capaz de resolverla, pues a lo mejor le conviene cambiarse de ámbito de trabajo, no lo sé. Cuidado, o sea, los cristianos que somos profesionistas, nuestro espíritu cristiano, nuestro amor a Dios y nuestro amor a prójimo se debe reflejar en nuestras profesiones, ¿no? Y el Ahora, Papa dice el Papa, vivir la misión con amor, justicia y paz es esencial, rechazando una visión fragmentada de la vida. exacto. Hay una perspectiva de la perfección, que es el gnosticismo y el pelagianismo. ¿Qué es el gnosticismo? Es creer que nosotros podemos llegar a las máximas alturas del espíritu a través de, solo a través de las fuerzas de nuestra inteligencia, ¿no? O sea, y el pelagianismo es algo similar. O sea, es el pretender que nosotros podemos alcanzar las grandes alturas del espíritu a través de la voluntad. Y tú me lo mencionabas hace un momento, o sea, esto es mucho de las filosofías orientales, pero el cristianismo va a contrapelo con esta manera de pensar. Nos dice, la iglesia enseñó reiteradas veces que no somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa. O sea, sin la gracia del Señor no podemos ser santos. Nos puede parecer difícil la tarea de la santidad, pues sí, porque pensamos que con nuestras solas fuerzas vamos a salir adelante, cuando Dios mismo nos lo está diciendo, vas a ser santo con mi gracia. ¿Ah? Es lo que se podría decir, ¿no? De este capítulo 2. Y Alberto, ahí fíjate qué importante es decir, no somos santos por nuestras propias fuerzas, por nuestra inteligencia, porque No, sentimos bonito, ni no. porque tenemos una fuerza de voluntad extraordinaria. Mm. O sea, somos santos por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo. Y Porque la voluntad de Dios quiere que seamos santos. Y Él exactamente, nos da la gracia para hacerlo. para hacerlo. Y por lo tanto, Ujú. entonces, lo que tenemos que hacer es ser dóciles, ¿no? O sea, esa es Ajá. la chamba nuestra, ser dóciles y luego poner todos nuestros medios, todas las capacidades que Dios nos ha dado y claro, y tener una relación con Dios personal y vivir en los sacramentos y en la misa y en la oración, porque esa es la Mm. forma de que esas gracias que Dios nos dé, nosotros las comprendamos, digamos, nuestro espíritu y nuestro corazón más bien las comprenda. Y entonces no creamos que por nuestra inteligencia, por ejemplo, regresando al tema de las Del gnosticismo. profesiones, ¿no? Ujú. Que por mi Ah, profesión y porque estudié tal y cual cosa, con eso voy a lograr el bien común, olvidándome de que es a través de la gracia y a través, muy importante nos lo dice el Papa Juan Pablo II, de los principios cristianos, de los criterios que están ligados a esos principios, cómo aplicamos entonces eso en nuestra vida real. Y entonces, si utilizamos nuestra inteligencia, porque no, la fe no es no pensar como claro. mucha gente piensa, Ujú. como si fuera un sentimiento, ¿no? Hay gente que piensa que la fe es un sentimiento, Ujú. sino que es tomar esos principios de la revelación, de la tradición de la iglesia y del magisterio y aplicarlos en cada momento de nuestra vida real
utilizando nuestra inteligencia, pero poniendo por debajo de eso lo que nosotros, nuestra inteligencia pequeñita, ese chicharito que tenemos, nos dice, o la ciencia, o la técnica, y poner al servicio entonces todo eso de la revelación. Y por el otro lado, en el tema del pelagianismo, el que nuestra voluntad no se trata de buscar ser superiores a los demás a través de una fuerza de voluntad inigualable, y eso, no sé, en los gimnasios, ¿no? Por ejemplo, o los deportes, o incluso en los negocios mismos, ¿no? Cuando la gente trabaja horas y horas y horas interminables, y entonces yo soy el que estoy logrando, no. Es la inteligencia y la voluntad son dos facultades que Dios nos dio a su imagen y semejanza, pero que están debajo, que tienen que estar al servicio de la voluntad de Dios, Alberto. Pues sí, yo creo que el ejemplo de todo esto de lo que acabas de decir es justamente la actitud del centurión cuando le va a pedir a Jesús que vaya a curar a su siervo, ¿no? Correcto, Que le dice, yo no soy digno de que entres a mi casa. Eso es contrición y humillación. así Yo no es. soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya me salvará mi casa. Y entonces, esa es la gracia, ¿verdad? Que sabemos que tú tienes la fuerza para hacernos perfectos, como el Padre Celestial quiere que seamos perfectos. Tú tienes esa gracia para que lo logremos, ¿verdad? Lo único que necesitamos nosotros es reconocerlo, reconocer que necesitamos pedirte, ¿no? Así es. Y entonces, fíjate, en realidad cuando platicábamos del tema antes del programa, comentabas tú que es una tentación. Estos dos desafíos que le llama el Papa, el gnosticismo y el pelagianismo, son tentaciones de creer que mi inteligencia, mis emociones o mi fuerza de voluntad son superiores a la gracia de Dios. Así es. Qué importante es no creer eso y saber que nos vamos a equivocar, y saber que Dios siempre nos da las gracias para salir adelante, para cumplir con su voluntad, y a eso es a lo que se le llama santidad, ¿no? Para terminar, hago mi último comentario y luego te dejo, Alberto, pero en el capítulo 5 el Papa habla del combate, la vigilancia y el discernimiento. Es decir, Ujú. no podemos perder de vista que permanentemente estamos en un combate espiritual, Así es. estamos en una guerra contra nuestras propias debilidades, contra los bienes materiales y contra las influencias del demonio. Así Que es. estos tres enemigos del alma, ¿no? Mundo, demonio y carne, lo que hacen es desviarnos del fin para que el Dios nos creó, y para Ujú. cumplir con ese mensaje que decías, ¿no? Qué bonita forma del Papa de decirlo. Esa misión personalísima que nadie más tiene, Ujú. y que, por lo tanto, este combate espiritual y el estar consciente de estas influencias negativas y del discernir, es decir, el pensar conforme a los principios cristianos y a la revelación, es lo que nos va a ayudar a no tener opiniones, no tener opinitis, que está basado en creencias, en paradigmas, en ideologías que no Ujú. se basan en el cristianismo, y que lo que hacen es desviarnos. Entonces, tenemos que estar muy atentos también a las influencias del demonio que no lo vemos, y entonces a veces no nos damos Pues cuenta. ser vigilantes, ¿no? Como dice el Evangelio y nos lo recuerda el mismo Papa en este documento, ¿no? O sea, debemos tener una actitud de vigilancia. Padecemos el pecado original, las debilidades que vienen del pecado original, ¿no? Correcto. O sea, hay que ser humildes. O sea, humillarse es ser humildes, ¿no? Reconocer que somos pecadores, reconocemos que tenemos la carga del pecado original. Y no, o sea, pues la Biblia misma lo dice, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. De manera paralela se podría decir, maldito el hombre que confía en sí mismo, Así es. ¿no? Debe depositar toda su confianza en Dios. Dejémosle a Dios que confíe en nosotros. Fíjate, y en esto entonces nosotros mismos nos podemos convertir en enemigos de nosotros mismos, ¿no? Si confiamos nada más en nosotros mismos, Si sí. confiamos en nosotros mismos en lugar de confiar en Dios,
nos Pues es convertimos, diabólico eso, hasta en cierto sentido, ¿no? así El es, pretender, el confiar solo en nosotros mismos, correcto, que es el pecado de soberbia de Adán y Eva y por supuesto que el viene pecado desde allá, sí. de los demonios, ¿no? De Ujú. Satanás y el resto de los demonios que se pusieron, se quisieron, y eso nos pasa a nosotros, ponernos por encima de Dios, lo cual evidentemente es una tontería. De hecho, es el primer pecado capital, ¿no? Es el número uno en la lista, el de ¿No? soberbia, Correcto, por una razón, así es. ¿verdad? Pues muy bien, Alberto, no sé, algún comentario o conclusión. Invitar a la gente, pues que lea el documento. Aquí hicimos unos breves comentarios, pero siempre vale la pena leer de principio a fin los documentos que nos ofrece el magisterio del Papa Francisco. Así es. Y yo cierro con un comentario que dice el Papa en el documento, que es, la única tristeza que existe en la vida es no buscar ser santos. Porque eso Muy bien, significa, porque, a ver, el que llega al cielo es santo. Y si no ujú, buscamos ser santos, no llegamos al cielo. así es, Muy muy bien. bien. Pues muchas gracias, Alberto. Un gusto haber conversado contigo. Igualmente, René. Muchas gracias, amigos. Dios los bendiga.